Pues nada. Otra vez aquí. Nuevo episodio para Mindset en la mesa. ¿Hoy de qué venimos a hablar? Pues presentaremos la diferencia que hay de hacer deporte por salud a hacerlo por rendimiento. Correcto. Lo estuvimos hablando el otro día y creemos que es algo... No nos queremos meter muy en el plano técnico, es decir, las diferencias que hay como de qué entrenamiento siguen unos y otros, sino que hablar más del entender la diferencia, sobre todo para gente que es ajena al deporte, de qué diferencias se ven de un tipo de entrenamiento por salud a lo que vemos en entrenadores, o sea, en gente que compite y vive de ello. Entonces, bueno, queremos hablar un poquito de ello, mirar también enlazado con lo de redes sociales, pues la imagen que se vende, el marketing, todo lo que hay detrás. Entonces, bueno, yo creo que puede ser un tema interesante, a ver qué sacamos de ellos. Y nada, vamos a empezar, yo creo, como que definamos cada uno desde nuestro punto de vista qué es el deporte salud en principio y luego pasamos al deporte rendimiento. O sea, ¿qué sería para ti deporte salud? El tipo de deporte que te hace feliz, que lo haces con la gente que supone que son tus amigos, creo que es importante, por lo menos para mí. Y después que esas acciones que estás haciendo como deporte te faciliten movimientos o que sean capaces de hacer tu día a día más fácil. Vale, o sea, como que al final que te está repercutiendo... Que sea enfocado a tu vida, a mejorar tu vida, sí, en alguna manera. Tanto me lo invento, aguantar más en el trabajo, conseguir llevar las bolsas de la compra, jugar con tu hijo, con tu sobrino, con lo que sea, algo así. Así que si tienes cualquier situación en tu vida que te ayuden a vivir una vida más plena, al final. O sea, me parece muy importante además lo que has dicho, lo primero que es que te haga feliz. Sí. O sea, porque creo que muchas veces ahora mismo se ven de que el deporte es el medio que necesitas para estar sano y muchas veces se nos olvida que el estar sano no es solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Y que es muy importante, y yo por lo menos también contaré muchas experiencias de lo que yo he vivido como profesional de la salud, en el sentido del deporte, que es que mucha gente cuando ha llegado a donde yo he trabajado, ya sea gimnasio o ahora donde estamos en un box de CrossFit, la mayoría de la gente llega porque tiene un objetivo físico o un objetivo... O sea, nunca entran y dicen lo primero que quiero es sentirme bien, sentirme pleno, sentirme completo, sino que siempre hay algún objetivo físico o encontrarse mejor, o muchas veces es desconectar de ciertos problemas de su vida, sí, o de su día a día, trabajo, etcétera, tal. La escapatoria. Y que llega un momento en el que cuando se hace hábito, eso se convierte en salud mental. Pero como que de primeras muchas veces nos olvidamos de que la salud física deriva a la salud mental. O sea, no es una u otra, es que son las dos. Sí. Lo primero que deberíamos haber dicho es haz el deporte que te guste. Sí, 100%. O sea, pero haz algo. Sal a correr, juega al tenis, juega al fútbol, juega al balonmano, haz crossfit, vete al gimnasio, pero haz algo. Correcto. Sal a caminar. O sea, aquí, por ejemplo, también podríamos diferenciar qué es actividad física y qué es un deporte o ejercicio, efectivamente. O sea, al final, tú dentro de tu día vas a tener tu parte de andar, desplazarte, etcétera. O sea, eso es una actividad física como tal, porque tu cuerpo lo estás moviendo, estás quemando calorías, estás produciendo ciertas cosas, pero otra cosa, nosotros aquí vamos a centrarnos en hablar de actividad física como entrenamiento. Es decir, como ya algo que haces para mejorar tu cuerpo, mejorar tu físico o mejorar eso simplemente tu funcionalidad. Entonces, eso que como que quede claro, porque muchas veces también es el hecho de, no, pero si es que yo voy andando al trabajo todos los días. Te estás moviendo, pero eso no es por decirlo así, no es un entrenamiento. No es suficiente. Claro. O sea, es mejor que nada, obviamente, pero yo creo que ya el deporte salud o el entrenamiento salud, porque es verdad que deporte y salud en la misma frase no es, sino un entrenamiento para la salud, sí que deberías buscar un objetivo, ya sea mejorar tu fuerza, mejorar tu resistencia. Hay ciertas cosas que yo creo que serían necesarias que todo el mundo trabajara para al final eso, para que en tu vida... Salud. Sí. Porque al final, bueno, esto nos metemos ahora después en ello, no me quiero alargar mucho aquí, pero hay ciertas cosas que a nivel de huesos, a nivel de salud cardiovascular, o sea, creo que deberíamos estar en un nivel de entrenamiento todos como obligados, que por suerte cada vez se está viendo más, que es más importante que cualquier pastilla o cualquier medicamento, sí, pero bueno. Pero un nivel básico por lo menos cumplirlo.
Pero bueno, eso, o sea, vamos a dejar claro que eso es salud. Ahora, ¿qué sería el deporte rendimiento o el entrenamiento ya para nivel élite, vamos a decir? ¿Para gente normal o para gente que vive del deporte? Las dos podemos hablar. A ver, para gente normal, como normal me refiero a que no vivimos de ello. Que no vivimos de ello. Buscar rendimiento sería, o sea, tanto en el deporte de élite como para la gente normal que busca mejorar su rendimiento, creo que es mejorar peso, mejorar marcas, aguantar más, lo que sea, pero hasta un cierto límite. O sea, yo creo que es como buscar tu mejor versión dentro del deporte que estés practicando, Pero dentro de la actividad pero física, siempre con para la salud. salud, efectivamente. O sea, que Cuando- haya un límite en el que tú digas, mi salud es lo primero, Sí. y no por llegar a cierto peso o cierta marca voy a sacrificar la salud por llegar. Y Creo. después ya si nos metemos Claro. en deportistas de élite, creo que lo suyo deja de ser salud. Correcto. O sea, creo que en el mismo momento en el que tú llamas élite o ya es como vives para esto, creo que ya como que se presupone, y más en la actualidad, a nivel de la tecnología que hay, las marcas que hay en el deporte que batir y lo que necesitas para llegar a esos top 1 o Sí. esa élite, tanto ya cualquier deporte, fútbol, baloncesto, crossfit, natación, lo que sea, que yo creo que ya das por hecho en el que tu vida se va a basar en ser el mejor y no en mantenerte sano, o incluso que llega un momento en el que, como yo que sé, se me vienen casos así a la cabeza directamente, Kobe Bryant, Michael Phelps, Simon Bells, toda esta gente que directamente su vida gira en torno a ese deporte y a esa competición, y que hay 1000 millones de ejemplos de que han dejado muchas cosas, muchas áreas de su vida de un lado, y que al final lo que le han hecho es, sí, han sido los mejores, pero les ha repercutido a salud, a nivel de salud mental o salud física, Sí. ha sido, o sea, es eso. Creo, a mí, claro, yo no estoy ganando millones por Claro. dedicarme a esto, pero, o sea, como que desde fuera solo se ven los resultados buenos y lo que llegan a hacer, pero no se está dando cuenta la gente de lo que hay detrás. Toda la espalda que tiene. Eso es, eso es. Entonces yo creo que es eso. O sea, si lo tuviera que resumir en pocas palabras, el deporte salud te mejora tu vida, el deporte rendimiento te consume tu vida. Sí, claro que te la consume porque, o sea, tu vida gira alrededor de ese deporte. Correcto. Duermes pensando en ese deporte, comes pensando en ese deporte. Correcto. Te relacionas pensando en ese deporte. Al final tienes que poner en una balanza qué prefieres. Correcto. Ese dinero o tener una vida más normal, por decirlo así. También, claro, yo quiero hacer como el acote de que nosotros vamos a hablar desde el punto de vista de que no somos deportistas por de élite, supuesto. y primero, ni sabemos lo que conlleva, ni segundo, tenemos como algo tan grande que nos pueda mover la balanza hacia el lado Sí. de que sea nuestra normalidad, y que tampoco decimos de que todo el mundo que está en la élite entrene de una manera que perjudique su salud. Pero hay ciertas cosas que yo creo que es lo que vamos a hablar durante todo este podcast, que es el hecho de que se prioriza el rendimiento en vez de la salud. O sea, como que el foco no está puesto en ser lo mejor posible mientras te mantengas sano, sino que tú tu vida la vas a dedicar a ser el mejor a toda costa. Sí. Entonces, vamos a hablar muchas veces generalizando, entonces, para que quede claro desde el principio. Bueno, lo hemos dicho un poquito así, pero si lo tuviéramos que enmarcar o hacer una lista, ¿cuáles dirías que son los objetivos principales de cada uno? O sea, como persona de que tú imagínate que eres alguien muy bueno en un deporte, ¿cómo qué diferenciarías a nivel de tu entrenamiento para decir mi objetivo es solo salud o mi objetivo es solo rendimiento? Lo primero que dije, la felicidad, que me guste, que tenga adherencia y que me ponga en contacto con personas a las que les gusta tanto ese deporte. Y después, en rendimiento, sería ya mejorar marcas, tanto de peso como de velocidad, resistencia, todo lo que implica el diferente conteo de marcas. O sea, como la diferencia, Sí. clara. Yo en mi caso sí que diría como que el deporte salud está hecho para mantenerte sano
o sea, como llegar a tu mejor versión buscando solo estar sano, que te dan igual las marcas, o sea, si puedes más como un reto personal o como así, está bien, pero no gira todo tu entrenamiento en base a mejorar todo el rato, sino que te puedes permitir durante una temporada o durante X, pues a lo mejor no ir a tu 100%, porque simplemente te lo estás pasando bien y ya está. No, no entrenar. O eso, una semana. Por ejemplo. Y en el lado del rendimiento, como que los objetivos sería hacer cada paso de tu día en pro a mejorar todos los ámbitos para ser el mejor en tu deporte o en tu disciplina o lo que sea. Es decir, el descanso, la comida, el entrenamiento y todo lo demás, es decir, todo lo que es el entrenamiento invisible alrededor de ese deporte, que buscaras que todo fuera hacia ese objetivo y no tanto a disfrutar de tu vida, que seguramente mucha gente que entrena o rendimiento lo disfrute y que le encante ese tipo de vida y que le encante levantarse, entrenar, comer, descansar, entrenar otra vez, dormir y repetir y que está perfecto. O sea, no tiene que ver una cosa como la otra, pero que, o sea, como que se diferencia mucho el proceso mental que tú tienes a la hora de tomarte un tipo de entrenamiento y el otro. Yo creo que es eso. Por ejemplo, hablando de lo principio, diferentes prácticas, por ejemplo. Uno tiene un trabajo y entrena fuera de su horario de trabajo porque es algo que es un hobby o es un añadido para su vida, y el otro su trabajo es entrenar. Entonces, por ejemplo, yo veo eso como la principal diferenciación. Sí. Creo. O sea, el que tiene un trabajo y utiliza el entrenamiento para desconectar no puede exigirse lo que el deportista de élite se puede exigir, porque al día siguiente el deportista tiene que volver a entrenar, pero él tiene que ir a trabajar, que es de lo que vive. Correcto. E incluso que seguramente habrá muchos deportistas que ahora mismo a lo mejor no están en la élite, pero son, pues yo qué sé, no entiendo tanto de fútbol, pero que será como primera división, segunda, tercera, pues que igual están en tercera división o en segunda división, que a lo mejor no es como su fuente principal de ingresos, pero que son buenísimos y sí que consiguen trabajar y llevar el deporte de rendimiento. Pero es de nuevo, ya su entrenamiento no está siendo como un jugador de primera división. Sí, al final. No, pero incluso que en su caso yo me puedo tomar el deporte como rendimiento teniendo un trabajo, es lo que me refiero. Sí. O sea, pero como que no estoy en la élite como para que sea mi trabajo a tiempo completo. Claro. Pero ellos ya entrenarán su alimentación, su descanso, etcétera. O sea, como que ya tienen otra visión para su entrenamiento, o otro foco a la hora de entrenar. O sea, que yo, por ejemplo, veo recuerdo de muchos casos del gimnasio de gente que directamente llega y tú le preguntabas objetivo y te dicen: yo vengo para moverme, por hacer algo con mi vida, por desconectar de... Yo recuerdo, por ejemplo, porque se me ha venido ahora un caso, era un señor que lo que hacía era, porque él trabajaba, tenía una empresa de construcción, entonces dentro de su trabajo tenía que hacer muchísimo deporte, muchísimo tal, y entonces lo que buscaba con el entrenamiento era reforzar la espalda y reforzar ciertas cosas porque en su trabajo lo iba a necesitar. Entonces, en ese punto, por ejemplo, ¿qué estamos hablando? ¿De qué es salud o es rendimiento para su trabajo? Yo lo veo como salud. Vale. Porque, es verdad que va enfocado hacia su trabajo, pero busca precisamente eso, a ser más fuerte de espalda para no hacerse daño en el trabajo. Claro, pero realmente como su trabajo es lo que le da dinero, realmente está buscando rendimiento en su trabajo. No, he jugado a ser el abogado del diablo. No, o sea, creo que ha quedado bastante claro lo que vemos de diferencia de uno a otro. Por ejemplo, ahora aquí lo que nos hablan es como de diferentes, como para explicar un poquito desde el punto de vista técnico las diferencias que hay a nivel de su entrenamiento. Que esto lo vamos a hablar por encima, pero de nuevo no queremos que sea como diferenciar muy técnicamente todo. Pero, por ejemplo, volumen e intensidad. Pues qué dosis es adecuada para salud y qué dosis suele usarse en rendimiento. Volumen e intensidad, yo voy a hablar más de lo que controlo, que es el gimnasio CrossFit. Creo que sería en CrossFit, para alguien que busque salud, creo que 3 sesiones semanales, siempre cuando
el atleta ponga la intensidad suficiente. En gimnasio 4 días, más o menos, tocando cada grupo muscular 2 veces, yo creo que sería lo correcto. Frecuencia 2 ya es pepino. O sea, yo por ejemplo, hablando de lo más bajo, o sea, los mínimos que yo creo, deberían ser 3 días a la semana de fuerza. Al final eso, que toques por lo menos una vez a la semana todos los grupos musculares, sería lo ideal, y meter mínimo un par de días que trabajes más un poco enfocado en el cardio, ya sea eso, una actividad moderada, tampoco tiene que ser una actividad súper alta, pero actividad moderada, pues eso, creo 2-3 veces, no sé ahora mismo cuánto eran las recomendaciones del ACSM, pero juraría que sí, por ahí. O sea, sobre todo, yo creo que tiene que haber como en tu semana, que mínimo toques 3 días a la semana el componente de cardio y el componente de fuerza. Que a lo mejor practicas una disciplina como es CrossFit, en la que los puedes aunar, y a lo mejor eso, con que tú entrenes 4 días a la semana, ya estás tocando esas 2 áreas. Yo, por ejemplo, es algo de lo que más me gusta de CrossFit, porque es muy completo en ese sentido y que te permite que en poco tiempo puedas desarrollar la mayoría de las capacidades. Pero yo creo que es eso, o sea, pensando en alguien, que luego esto, claro, es muy importante el ver el punto de partida de cada persona, porque tú al final, él lleva entrenando un montón de años, o nosotros en general llevamos entrenando bastante tiempo, y a lo mejor ya tú te has acostumbrado a una dosis a nivel de volumen y de intensidad, que tú para seguir, ya no progresando, sino para mantenerte... Vale, tienes que... Claro, entonces igual para nosotros entrenar 5 o 6 días a la semana no supone una sobrecarga, o no supone, sino que es como un volumen de mantenimiento, por decirlo así. Y las intensidades a lo mejor ya estamos acostumbrados a entrenar a una intensidad alta, que no nos supone tanto, que a lo mejor para alguien que empieza, con el hecho de entrenar 2 días a la semana ya es más que suficiente, porque ha pasado de hacer nada a empezar a trabajar, y sobre todo lo que has hablado tú antes al principio, de que yo creo que lo más importante es la adherencia al inicio, y que eso se vuelva un hábito para él. Al final es la sobrecarga progresiva. Eso es. Para los que no lo entiendan, bueno, que tu cuerpo se vaya acostumbrando tanto a las cargas como a los movimientos que estás realizando en el gimnasio, CrossFit, el deporte que realice. Y más que músculos también, tendones, articulaciones, huesos. Correcto. O sea, sobre todo eso, darle como la oportunidad a tu cuerpo de acostumbrarse a los nuevos movimientos que vas a hacer, y sobre todo que se vayan recuperando, que creo que es lo más importante, porque muchas veces nos centramos en entrenar, y el verdadero progreso muchas veces está en el descanso. Pero, por ejemplo, las recomendaciones que hemos dicho ahora, de nuevo, ahora, para el tema salud, para el rendimiento, ¿cuánto crees que puede llegar a entrenar, o cuánto crees que sería como las directrices, de nuevo, sin hablar de, sin ser nosotros entrenadores de alto rendimiento, de llevar a personas que compiten a ese nivel? Pero, o sea, yo, por ejemplo, creo que... Yo creo que sería 6 días, y 6 días con doble sesión. Eso te iba a decir. Seguramente. O sea, creo que tenga que tener uno de descanso, pero 6 días a doble sesión, separando fuerza, cardio, cosas así. O sea, aquí yo creo que, claro, entramos mucho en qué deporte sea. No es lo mismo comparar pues a alguien que entrene eso, fútbol de primera división, con los que hacen o triatleta o ultrarunner, de estos que se dedican a preparar carreras de 200 kilómetros o ultra trails. Claro, o sea, que ahí ya luego entramos en que para un entrenamiento y otro... Hay que enfocarlo de diferentes maneras. Efectivamente. Pero yo creo que... grosso modo, la doble sesión, dure más, dure menos, se enfoque en fuerza, se enfoque en resistencia, tiene que ser. O sea, yo para mí diría que para entrenar, o sea, para alto rendimiento, el entrenamiento es diario, en el sentido, puede ser que hay días que haya de recuperación activa, que es eso, que a lo mejor para lo que nosotros sería descanso, y a lo mejor descansas completo, sales a dar un paseo o tal, pues a lo mejor ellos hacen una sesión más cortita, o se van 1 hora con la bici, o salen a correr, o se van a la piscina, cualquier cosa. Pero, o sea, yo creo que, o por lo menos lo que yo buscaría en alto rendimiento sería que al final es parte de tu día a día, y que tienes que estar acostumbrado a unos niveles, o sea, tienes que llevarle tu cuerpo. Pienso, por ejemplo, en Michael Phelps, que hace poco vi una entrevista suya, bueno, unos cortos de una entrevista, y él hablaba que durante, no me acuerdo cuántos días estuvo entrenando seguidos, rollo años. Sí. Y eso, y que era levantarse a las 6 de la mañana, una cosa así, entrenamiento en piscina, ir a comer, descansar, entrenamiento en el gimnasio,
y repite, y repite, y repite. Y como que claro, para poder llegar a ser el mejor del mundo en ciertas cosas, pues claro, tienes que llevar un entrenamiento y sobre todo una recuperación perfecta. O sea, al final yo creo, y luego también ajustada a cada deportista. Que me imagino que no todos los deportistas reaccionen a cierto tipo de estímulos o a cierto tipo de entrenamiento, y al final yo creo que los que llegarán a ser los mejores son los que encuentran esa clave. Sí, pero volvemos a lo mismo, no es salud el deporte. El mismo Michael Phelps tenía que ir al Telepizza o al McDonald's para conseguir las calorías de mantenimiento. Ya. O sea, cuando te ganas la vida de ello y eres el mejor del mundo, comprendo que puedas llegar a hacer eso, pero no se puede comparar a gente normal, o sea, a gente que hace deporte por salud. Creo que es una utopía compararse con eso. Pero y porque creo que incluso, aunque tú quisieras hacerlo a nivel de deporte salud, o sea, si tú y yo de repente quisiéramos pasar a llevar el entrenamiento y la vida de un atleta de élite, es que no podrías ni porque estés preparado para ello, ni tampoco porque te lo puedas permitir. Correcto. En el sentido de, yo creo que ya hay ciertos niveles de, simplemente por la suplementación que usen, la cantidad de comida o la calidad de la comida que utilizan, los métodos de recuperación, porque claro, yo por ejemplo, de hablar desde el punto de vista personal, yo acabo de tener una lesión y a mí el invertir dinero, tiempo para recuperarla, yo no tengo las mismas posibilidades que tiene Dembélé o que tiene Cristiano Ronaldo, que ellos pueden tener en su casa, pueden tener un fisio, pueden tener una sauna, pueden tener la mejor dieta del universo. Se lo llevan profesionales que se dedican únicamente a buscar lo que mejor les cuadra, lo que mejor todo, que ahí dentro de lo que cabe están buscando meter salud a esas rutinas de alto rendimiento, pero que, de nuevo, estás jugando con tantas variables y a un ritmo... Pero eso ya es un equipo. Ya. Si tienes un equipo, sí, tú sola no puedes controlar, tu cabeza, tu mente no puede controlar todas las variables que se pueden escapar. Porque ellos están coordinados entre ellos, se hablan tal, pero tú solo no. No, claro. Y piensa incluso eso, incluso deportes de alto rendimiento de primera, y que se habla un montón de por qué tantas lesiones en el fútbol, en equipos del Real Madrid. Luego salen un montón de polémicas muchas veces de entrenamientos que hacen, qué tipo de entrenamientos, qué dieta, qué todo. Hace nada, creo que tú también te viste el podcast de Tengo un Plan, el de Aldo, el de Ilia Tupuria. Sí. Y él hablaba de ciertas cosas, de cómo preparan los entrenos, cómo... Y es que es eso, es un nivel de... que llega un momento en el que tú tienes que delegar ciertas cosas, porque si no, es imposible que tú estés entrenando al máximo nivel, cuidando tu alimentación al máximo nivel, cuidando tu rendimiento, o sea, tu recuperación al máximo nivel, y que además tengas espacio en tu cabeza para estar tranquilo, no tener estrés, mantener relaciones con tu círculo cercano, etc. O sea, es que creo que por recursos de tiempo llega un momento en el que es imposible. Sí. O sea, yo creo que es... De nuevo, como no somos atletas de alto rendimiento, igual sí que es viable, y si tuviéramos unos milloncillos extra en la cuenta bancaria, igual sí que lo podíamos gestionar. Pero no sé. Ahí luego también podríamos hablar de que la diferencia de recursos que necesitas para poder entrar, acceder, pero creo que eso lo vamos a tratar ahora después, entonces no me voy a acercar a ello. Esto sí que lo quería hablar, a nivel de tema técnica, progresión, que muchas veces nosotros llegamos a ver a un atleta de rendimiento, yo qué sé, se me viene ahora Lamine Yamal, que es al final que tiene 18 años, creo. Sí, creo que acaba de cumplir 18. Pero que será un tío que lleva entrenando desde los 5 o 3 años a saber. Sí, pero lleva entrenando desde los 3-5 años en la cantera del Barcelona. Ya. Que es diferente a que empieces tú solo a entrenar, que si eres muy bueno podrías llegar, pero creo que ya tienes unas herramientas que tú nunca ibas a poder desarrollar si no empiezas tan temprano en canteras profesionales. Vamos a hablar, por ejemplo, no sale aquí, pero creo que puede estar interesante. ¿Crees que hay como una barrera de entrada cada vez más grande para poder llegar a ser realmente un atleta de rendimiento? En general, o bueno, podemos hablar de ciertos deportes en específico, pero como en general. Creo que
que un 80% de los atletas que llegan a ser de alto rendimiento tienen que empezar jóvenes. Ya. O sea, jóvenes, hablo de edades de entre 5 o 6 años, que es cuanto más podemos absorber para llegar a ser ese tipo de persona. Para tanto desarrollar las habilidades de ese deporte, como de sacrificio, Sí, como de valores, sí. o sea, de como aprender una rutina. Sí. Creo que hay un 20% que puede tener un don, por llamarlo así, que sí que puede empezar más tarde y sí que es muy bueno, y si es muy bueno, llega, pero creo que el 80% debería empezar a entrenar desde niño. Más que nada se ve aquí el levantamiento olímpico. Ya. Al final, si tienes la técnica o no la tienes, la puedes desarrollar más o menos, pero en las carreras se ve. No, es verdad. O sea, por ejemplo, hablando del CrossFit como tal, la mayoría de los top a nivel ahora mismo mundial, es decir, los ganadores de los CrossFit Games o los que van a los CrossFit Games, casi todos suelen tener un pasado de o gimnastas o halterófilos o de algún deporte a nivel profesional, yo que sé, rugby, o sea, como un trasfondo que sí que es verdad que yo creo que como asenta unas bases sobre las cuales luego es más fácil aplicar ya sea la disciplina a la que vayas, pero como que ya tienes eso, unas bases de hábitos y de también, sí, de tu anatomía, de tu trabajo a nivel de desarrollo muscular, desarrollo motor, ¿no? resistencia. Y yo creo que también es importante de tu psicología. También. Creo que sí, desde pequeño, bueno, al final se podría resumir en hábitos y decisiones, saber a qué puedes decir que sí y a qué tienes que decir que no. O sea, que creo, por ejemplo, también que ahora cada vez se invierte más en detección de talentos. Yo por un máster que me estoy haciendo de entrenamiento de resistencia, y hablan de que cada vez ya no solo hay más dinero puesto para detectar talentos, sino que cada vez se buscan cosas más específicas. O sea, por ejemplo, como es de resistencia, ellos lo que hablaban era que actualmente se intentan en ciertos tipos de atletas que se ven muy jóvenes, incluso hacerles biopsias para ver a nivel muscular quién tiene más capacidades de desarrollo. De fibra lenta, fibras rápidas. Y que como para, si tú tienes que invertir dinero en la preparación de eso, de al final pues llevar a cierto atleta a un CAR, a un centro de alto rendimiento, e invertir allí dinero en esa persona, como que ya de base tengan más posibilidades a nivel genético de poder llegar a un punto o no. Que luego también hay cosas por el camino. O sea, yo por ejemplo creo que cada vez más es más importante la mentalidad, y yo que sé, a mí se me viene ahora el caso, por ejemplo, de Rafa Nadal. Sí. Rafa Nadal, además de ser buenísimo, nadie lo va a dudar, pero algo de lo que como destaca mucho y como que por lo que ha sido de los más galardonados y que ha llegado a remontar partidos que parecían imposibles, era por y la mentalidad y el saber mantenerse frío, concentrado, etcétera. Y claro, yo creo que eso, gente que lo empiece a trabajar desde los 3 años, no va a ser lo mismo que gente que de repente se pone a empezar a un deporte a los 20 y pico. O sea, como que llevas muchos años perfeccionando y aprendiendo ciertas cosas, a gestionar la frustración, a entender eso, a entender tu cuerpo, de simplemente saber dónde están los límites de tu cuerpo en ciertas cosas. O sea, creo que es eso, que cuanto antes empieces con ese tipo de entrenamiento, es más fácil, primero, que puedas llegar al rendimiento, y segundo, que puedas aguantar en el rendimiento. Sí, que creo que ahora, a nivel de las masías y cosas así, hay muchas veces que hay talentos muy jóvenes que se les destruye por el camino porque a lo mejor no aguantan la presión, o simplemente su cuerpo no aguanta y se lesionan o sea, no sé, creo que es eso. Creo que ahora mismo hay una fina línea en cuanto metes a alguien ya de niño en ese tipo de entrenamientos, lo primero que estás pensando no es en su salud. No, O sea, ya estás pensando en que sea el mejor en unos años. Sí, pero eso ya sería otro tema. ¿De quién es culpa? ¿De los padres? ¿O de...? El chaval, ya. Bueno, pero eso también lo podemos hablar en plan aquí. Sí, bueno. O sea, claro, ¿quién tiene la decisión real de querer dedicarse al rendimiento? En el sentido, voy a reformular la pregunta. ¿Todo el mundo que tiene opciones de llegar al rendimiento porque es muy bueno, da él el paso? ¿O los que tienen la oportunidad o tienen las capacidades, como que se sienten un poco obligados a tener que aprovecharlo? No sé, o sea, que yo no sé hasta qué punto llega el soy muy bueno en esto, se me da bien, quiero dedicarme a ello,
o es como, hostia, soy muy bueno, tengo que hacerlo sí o sí porque igual no consigo otra cosa en mi vida. Sí. Como para, no sé. O sea, no conozco tantos casos de gente que a lo mejor tenga un don para ciertos deportes y como que no le obliguen a explotarlo. O sea, yo no conozco a nadie que haya llegado a esos niveles de eso. Pero hay muchos, siempre se va al fútbol, pero es que es lo que más sale. Hay muchos futbolistas que ellos no ven fútbol. Ya. Porque no les gusta. O sea, juegan muy bien, pero no les gusta ver el fútbol. Ya. Al final, ¿por qué te hiciste futbolista? ¿Porque eras muy bueno o porque eras muy bueno y te obligaron a seguir con eso? Pero bueno. Hombre, claro, ahí ya nos metemos en eso. Depende de con cuánta edad empezaste, si te obligaron tus entrenadores, tus padres, no sé. O sea, yo por ejemplo, hablando de mi caso, y yo creo que eso está guay también que hables del tuyo, que del fútbol tienes mucho que hablar, pero yo por ejemplo, yo le cogí mucha tirria al fútbol porque yo, por parte de pues, mi entorno y demás, como que llegó un momento en el que yo lo veía como una obligación y tenía que ir a entrenar y tenía que ir a los partidos y tal como obligado. Y yo además era portero. Yo estaba en una situación que eso, bueno, quien haya jugado al fútbol y haya sido portero, si te sale bien el partido y paras, eres Dios. Si te meten un gol y pierdes, eres una miseria, eres una mierda, y yo llegué a tener muchos problemas dentro del equipo por eso. Y entonces yo le cogí mucha tirria al fútbol. Entonces yo entiendo que mucha gente a veces, incluso promesas del deporte que no hayan salido porque psicológicamente no hayan aguantado la presión o directamente les hayan cogido tirria por intentar entrenar a este nivel de rendimiento, sí, en vez de tomárselo como un deporte salud. Entonces, claro, y a saber luego también la cantidad de gente que sea talentosísima. Yo qué sé, yo por ejemplo, hablando del fútbol, yo me imagino típica imagen de las favelas en Brasil, sí, y que son los tíos, les ves jugando, niños con un balón y que parecen dioses del fútbol, pero que a lo mejor pues, no tienen esos recursos o esa visibilidad en ese momento para que les descubran y puedan estar entrenando en la Masía del Barcelona. Entonces, no sé, o sea, yo creo que realmente vemos los que llegan porque han tenido una preparación y una suerte de poder llegar hasta allí. Sí. Pero, o sea, no creo que todo el mundo que realmente pudiera estar en el top mundial llegue al top mundial. No, totalmente. Yo creo que hay momento y oportunidad. O sea, por ejemplo, pero tienes que estar preparado. Correcto. O sea, tú, por ejemplo, el tema de lo del fútbol, si quieres contar esa historia o... No, o sea, que jugué con la Cultural un torneo contra el Atlético de Madrid y el Valencia y, o sea, les gusté a los entrenadores del Valencia y me dijeron que si quería ir a hacer las pruebas a Valencia y mis padres no me dejaron. O sea, no me dejaron, no me llevaron. No es que me dejaran, ya, no claro, me claro, sí, que en ese momento no podías cogerte tú la bici y irte hasta Valencia en bici. Ya, pero claro, igual hemos perdido el top mundial del fútbol, ¿quién sabe? No, porque la enfermedad bueno, hubiera llegado igual. O no, bueno, hombre. O quién sabe. Pero no sé, o sea, que es eso, o sea, como que creo que hay muchas variables aparte para entrar ya en lo que sería entrenamiento, rendimiento, fútbol profesional, deporte profesional, etc. Pero que creo que a lo mejor el acelerar tanto ese proceso y buscar a gente tan perfecta desde tan pequeños y así, está dejando mucha gente de lado que igual, si solo se centraran en entrenar porque les gusta, ir cogiéndole un gusanillo y de verdad entrenar a ese nivel porque quieren ser los mejores, podrían salir gente mucho más preparada o ciertos talentos que a lo mejor se está como intentando forzar que salga y que creo que hay muchas veces que a lo mejor se cargan a mucha gente por el camino por esa intensidad. Sí, o sea, seguramente estés en lo correcto, pero yo creo que ahora mismo ya no hay la oportunidad. Creo que ahora todo está muy técnicamente estudiado. Tanto cómo corre, la pisada que tiene, cómo salta, es que se mide todo. Yo creo que, y más en esas canteras, grupos de atletismo, bueno, no sé si son grupos de atletismo, ¿no? Una vez que se puede medir todas esas cosas, creo que ya van enfocados al rendimiento. Te guste o no te guste, seas mejor o peor, quieres hacer otras cosas, creo que una vez que te metes en esa dinámica es muy difícil salir.
Yo por gente que yo veía que estudiaba conmigo la carrera y que es eso, y que estaban en el CAR de León y que directamente era eso, a lo mejor tenían que ir por la mañana a entrenar, luego iban a clase, iban a comer, entrenaban por la tarde, o sea, como que es un ritmo de vida que, o sea, es heavy, pero es lo que tú dices, cada vez hay más, ¿cómo se dice esto? Tecnificación. No, más ojeadores, Sí. se buscan cada vez a la gente más pequeña. O sea, ¿qué es eso? Que como que hay mucha cantidad de... que eso es lo que quiero ahora hablar de lo del tema de imitar, pero como que cada vez está vendiendo más, sobre todo a los jóvenes, que el deporte es rendimiento. O sea, no se está vendiendo una imagen de salud. O sea, como creo que la imagen de salud tristemente se está vendiendo para la gente que está muy mal, Sí. o la gente que lo necesita para curarse de algo. O para eso, para a lo mejor gente mayor, pues yo qué sé, eso, a lo mejor personas que salen de una lesión o salen de una enfermedad, de algo, y como que es la forma de recuperar otra vez su salud, pero que no se vende desde un inicio, no te enseñan ni en el colegio, ni Sí. en muchas campañas, ni en... Nadie te dice... Que tienes que hacer deporte para mantener tu salud y no enfermar. Eso es, o sea, que realmente el deporte es tu necesario. escudo, o sea, es tu escudo para evitar muchas cosas que luego vas a tener que... O sea, luego al final te van a decir que el deporte es lo que necesitas para recuperar algo que lo podías haber evitado si lo hubieras hecho desde el principio. Sí. Entonces creo que es eso, creo que ahora la pregunta que viene es sobre los riesgos de imitar a atletas de alto rendimiento, ¿no? Pues entonces, yo creo que ahora se está vendiendo cada vez más también marcas, Nike, Puma. ¿Qué es lo que te venden? No te venden la imagen de Leo Messi entrenando en casa con sus hijos, Sí. siendo feliz, yendo a correr, salir en bici, no. Te ponen el mejor gol, la mejor imagen, la En mejor el tal. estadio. Sí. Entonces, como que las primeras referencias que se tiene de entrenamiento y deporte son de atletas de alto rendimiento que viven para ello. Y se vende como que necesitas tener un nivel, incluso ya no te hablo de gente famosa, sino dentro de redes sociales. Yo qué sé, me vengo ahora con los típicos gym bros, que los que están dando como consejos de deporte o los que más visibilidad tienen para los jóvenes son gente que claramente no entrena por salud, sino que entrena por dinero, Sí. por una imagen que al final a las marcas le viene bien promocionar. O sea, no sé, como que creo que por suerte cada vez va viendo más, pero falta todavía mucha gente que divulgue sobre deporte salud. Deporte. Eso es. Es que no deberíais fijaros nunca en gente externa en redes sociales. Creo que siempre tenéis que buscar un profesional, pero que sea por decirlo así, profesional real. O sea, que no os venda una imagen, porque si veis solo una imagen no sabéis el contexto que tiene detrás, lo que está haciendo, porque sobre todo eso, ¿cuánta gente hay dopaje? ¿Cuánta gente está con esteroides? Que sí, que te ponen muy fuerte, pero no te cuentan todos los efectos secundarios que puedes tener con ellos. Y ahora está muy a la orden del día. Pero ya no es eso, un alto rendimiento. Piensa que ellos viven por y para ese deporte, viven de ello, es decir, ganan mucho dinero con ello, tienen a un grupo de expertos en nutrición, expertos fisioterapeutas, expertos tanto, ahora ya hasta psicológicos, Sí. o sea, psicológicos, vamos, Sí, un psicólogo. que están pendientes de ellos, que se interrelacionan entre ellos y van diciendo, pues mira, pasa esto, tal. Creo que la gente, otra vez normal, no sé si la palabra sería normal, la gente de a pie debería enfocarse en otras cosas. O sea, tema nutrición, diferenciar proteína, carbohidrato, grasa, saber más o menos los ingredientes que tiene que tener algo para que deje de ser un procesado, es decir, ninguno. Pero no, eso, o comer, simplemente qué evitar. ¿Qué evitar? Más que Más qué que comer, correcto. como que alguien que te enseñe, pues no, esto no deberías hacerlo por tal, por tal, por tal. Y creo que también es muy importante el alejarse de expertos que te vendan su versión como la única válida. Correcto. Es decir, si alguien te dice lo único que funciona es esta dieta o lo único que funciona es este entrenamiento y justamente lo que venden por detrás son cursos de ese entrenamiento Sí. o cursos de esa dieta o te venden su dieta o te venden tal
Entonces, lo único que defienden es lo que ellos se benefician. Yo ahí me alejaría Conflicto de bastante. intereses. Sí, pero porque creo que a nivel de entrenamiento, como a nivel de salud, todo lo que es rendimiento deportivo, entrenamiento, cualquier deporte o cualquier alimentación o cualquier cosa que tenga que ver con la salud, nunca hay solo funciona esto. No. Cada persona tiene un contexto, cada persona tiene unos gustos, tiene un tipo de metabolismo, un tipo de entrenamiento que se le adapta mejor a las capacidades que tiene o a los objetivos que tiene. Pero simplemente es que cada uno tiene su vida. O sea, y ya vamos a deporte, cada uno hace un tipo de deporte, no es lo mismo CrossFit que uno que hace maratones. Correcto. Es totalmente diferente. Pero incluso dentro del mismo deporte, Igual. no somos lo mismo Adri que yo haciendo CrossFit. No tenemos el mismo cuerpo, no tenemos el mismo bagaje de entrenamiento, no tenemos los mismos objetivos. O sea, creo que muchas veces es eso, como que en redes sociales están los runners, los crossfitters, los gym bros, los no sé qué. Como que tendemos todo el rato a categorizar y o estás en un lado o estás en otro. Y creo que cada vez tenemos que entender más que yo puedo estar en muchas cosas porque me gusta más esto de este lado o me funciona mejor esto de esto otro. Entonces, como que creo que la imagen que se vende de deporte-rendimiento sigue esa forma de categorizar. De como soy futbolista tengo que entrenar así, tengo que comer así, tengo que descansar así y no creo que sea así ni mucho menos. Y que seguramente si esto lo pudiéramos hablar con un profesional de alto rendimiento de cualquier disciplina, seguramente que nos contarían otra visión o otras cosas que nosotros no sabemos y que seguramente incluso dentro del mismo equipo cada uno entrene de una manera diferente y les funcionan de una manera diferente y que aunque incluso sigan ese entrenamiento enfocado solo a ser los mejores, el rendimiento y que vivan de ello, yo creo que cada vez por suerte está habiendo más lo que tú dices, psicólogos y que poco a poco se intenta llevar la salud hacia el deporte de élite, que no es ni mucho menos comparable con la gente normal, pero que por suerte creo que cada vez se está empezando a dar más importancia a la salud y al bienestar que no solo al rendimiento. Creo. Sí. Pero bueno, por ejemplo aquí también riesgos de imitar a los atletas a nivel de tema de sobrecarga y lesiones. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, o si conoces algún caso? No, conocer no, pero creo que ya lo hemos dicho, no puedes imitar a un atleta más que nada porque si entrenas 7 horas al día, tú tienes que trabajar 7 horas al día y después entrenar 7 horas al día. Creo que ya es por falta de tiempo. O sea, no tienes vida. Que si lo quieres hacer, adelante. Y energía. Pero que lo tienes que tener todo muy controlado, todo muy estudiado, lo que comes, cómo duermes. O sea, creo que para gente de a pie no imitéis a un atleta de alto rendimiento. Ya. O sea, es que no hay más, para mí no hay más historia. Y porque muchas veces al final tú ves cómo entrena o ves ese entrenamiento, pero no estás viendo lo que hay detrás para poder rendir a ese nivel. Es eso, me refiero, tú a lo mejor ahora te sale, se filtra la rutina, porque Sí. La rutina de entrenamiento de no sé quién, o cómo entrena este crossfitter, o cómo entrena tal. Pero claro, tú no sabes que a lo mejor ese tío, su única vida es levantarse, dormir sus 9 horas, se levanta, desayuna, entrena, come, duerme, desayuna, duerme y vuelve a repetir todo el día. Y es eso, y lo tiene todo controlado, pautado, no sé qué. Y tú a lo mejor tienes una familia, tienes tu trabajo, tienes luego tus problemas del día a día que tenemos todos. Sí. Y con menos tiempo, menos energía, menos etc. No, o sea, como que creo que es una opción que puede ser viable para cualquiera que lo quiera llevar, pero que esté dispuesto a pagar el sacrificio que se necesita. Y manejar las expectativas desde un punto de vista muy realista. Claro. O sea, yo no puedo pretender entrenar y ser el mejor de CrossFit del mundo, porque no se puede. Primero que ahora mismo no tengo el tiempo ni sobre todo las ganas de eso, de pagar el precio. O sea, creo que muchas veces pensamos que todo el mundo puede llegar a eso y no todo el mundo está preparado para ello. Y que está bien. Que sí. Que está bien que alguien tenga la capacidad tanto mental como física de poder aguantar el estar entrenando 6 horas todos los días
y ser el mejor y tener encima, porque luego también, otra cosa que no se habla, que tú puedes encima intentar llevar esa vida o llevarla, pero que no te asegura nada, que tú puedes estar entrenando durante 4 años para ir a unos Juegos Olímpicos, ir y perder. No sacar la marca o lesionarte, y es que hay muchas cosas detrás del éxito de los deportistas que no se ven. Y que luego puede ser un figura. ¿Tú te has visto la entrevista de Jordi Wild con Gervasio de Fer? No, esa no la he visto. Os recomiendo que veáis esa entrevista. O sea, y el tío es un gimnasta que ganó oro olímpico en, no me acuerdo si era ¿Barcelona? En Potro, el año, eso ni me acuerdo. Pero creo que es eso, no sé si quedó segundo de suelo y primero en, no me acuerdo qué era, es que no me acuerdo si era en Potro o en qué era. Y el tío contaba de que acababa de salir, de rehabilitarse de una adicción. O sea, ¿qué es eso? Que luego tú puedes ser el 0,00001% que tienes un talento, incluso luego haciendo las cosas mal, o sin tener una vida como lo que estamos comentando, que a lo mejor tiene su trabajo normal. Yo qué sé, se hizo muy famoso, ¿cómo era el que salió de tiro olímpico? Que iban todos con unas gafas súper preparadas y el tío con las gafas normales y haciendo así. O sea, ¿qué es eso? Que no estamos hablando de como que todo el que sea atleta de élite necesita tener todo calculado al dedillo, todo tal, sino que tenemos que entender que hay cierto tipo de población que lo que tenemos que buscar no es parecernos al rendimiento, sino que es que tenemos que olvidarnos de esa imagen y centrarnos en llevar una actividad física que nos ayude a mejorar en nuestro día a día y ya está, y pasarlo bien y punto. Que nos genere adherencia. Claro, que se disfrute, que se disfrute tanto la actividad física como lo que tienes que comer para llegar a tus objetivos de esa actividad física, las relaciones con tu familia. O sea, creo que todo tiene que ir conectado y que tú te sientes a gusto con ella. Eso, sobre todo eso, el ser coherente con cómo estás entrenando. Y yo creo que es eso, o sea, por lo menos a mí de lo que me gustaría transmitir con el podcast que estamos grabando es como esa imagen que se vende de la facilidad que hay para llegar a ese tipo de rendimiento y ese tipo de entrenamiento, y que creo que muchas veces muchos jóvenes están frustrando porque es imposible llegar a eso, y es que no pasa nada, y es que si no tienes los recursos, si no tienes el tiempo y no tienes todo, no pasa absolutamente nada. O sea, que es que son dos mundos completamente diferentes. Entonces, que no sé, o sea, es eso, es como que deberíamos ir buscando el entrenamiento salud, y si tenemos las cualidades y se dan todas las cosas para poder llegar al rendimiento, de lujo, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, y seguramente habrá que poner mucho esfuerzo, habrá que dejar cosas a un lado, pero como que no tiene que ser el objetivo, o no sé. Y que si te tienes que comparar con alguien, que te compares con un igual. Es decir, compárate, José y yo. O sea, pues nos comparamos, él gana en unas cosas, yo puedo ganar en otras, pero que tenemos más la misma vida, por decirlo así. Sí, o sea, como las mismas posibilidades de mejora, no en el sentido físico, sino de que pues tenemos más o menos eso, mismo tiempo, mismos objetivos, mismas energías, llámalo como quieras. Pero es eso, que estamos más o menos balanceados. Yo no me puedo comparar con Aniol Lekai, para quien conozca de CrossFit, pues es uno de los tíos ahora mismo más top en España, pues eso, que tiene patrocinadores de marcas, de suplementos. Ahora mismo pues seguramente sus ingresos, pues él no dependa de dar clases, de trabajar en otras cosas, y pueda dedicarse plenamente a entrenar. Entonces, no sé. O sea, es que como que no quiero que se convierta el podcast en que estamos en contra del deporte de rendimiento, por supuesto, o sea, ni mucho menos. Pero simplemente eso, como que creo que hay mucha gente que, por ejemplo, yo hablando de ahora mismo de CrossFit Gerac como centro, que cuando llega la gente y a veces te dice, pues yo no me siento preparado para este tipo de actividad, o yo no sé si soy capaz, o yo no soy tan bueno, no he mejorado tanto en... O sea, creo que como esa presión inconsciente que tiene la gente de o hago deporte y tengo que ser el mejor, o no hago deporte. Y que creo que hay una gama en medio de simplemente... El gris, claro, siempre hay gris, siempre... Joder, o... Tío, que el hecho de echarte una pachanga con los amigos a fútbol, a un pádel, salir a nadar, irte con la bici. O sea, como que creo que es eso. Hay un entrenamiento disfrute, entrenamiento salud,
que está como muy poco hablado de ello. O potenciado. Sí, como que no es el marketing que se buscan en las mejores marcas de ropa deportiva, de equipamiento deportivo. O sea, es eso, como que a mí no me salen ahora, si pienso en ejemplos de empresas que lo que divulguen o lo que muestren en su marketing sea gente pasándolo bien y tal, pues no sé, o sea, sí, a lo mejor Decathlon o el Forum o cosas así, pero te lo está vendiendo, sí. O sea, te venden esa imagen para que te compres algo, no como para que hagas deporte por salud. No sé si me estoy explicando, pero bueno, no sé, y creo que es eso, lo que pone aquí de los riesgos de imitar, creo que los hemos tocado un poco todos. Sí. Porque bueno, podríamos hablar de lo de la rhabdomí. Bueno, vamos a tocar simplemente un puntito. Si siguiéramos, si imagínate que nosotros intentáramos seguir durante un mes el entrenamiento y como lo que es la vida de un atleta profesional de CrossFit, que es lo que practicamos nosotros ahora mismo, pues que hay cosas que no podríamos... Que hay problemas de salud. Claro, o sea, y ya a nivel de lo que decías tú antes, de que no estaríamos o no daríamos tiempo a nuestro cuerpo que se adapte a que las articulaciones, los tendones, la sobrecarga de pasar de repente de entrenar 1 hora al día a entrenar 6, sí. Pues que claro, que llegaría un momento que nos romperíamos. Incluso la rhabdomiólisis, ¿vale? No es una enfermedad como tal. O sea, es una condición que se da porque tú entrenas a un cierto nivel que tu organismo no está acostumbrado, entonces tienes unos componentes de desecho muscular que tus riñones no son capaces de procesar y puede derivar en eso. ¿Una intoxicación? Sí, por decirlo así, sí. Entonces, que hay gente que de pasar de nada a pasar a querer parecerse a el top atleta de turno, pues que puede llevar a problemas... A todo lo contrario. Sí, sí, efectivamente. O sea, y que en vez de acercarte a tener una condición física muy buena, tener salud, lo que consigues es llegar a incluso eso, enfermedad o lesionarte o romperte. Que yo creo que, por ejemplo, es una de las cosas que se le achacan al CrossFit, ¿no? Que lo típico del CrossFit sí. es un deporte súper lesivo y es que es malo per se, o de muchos deportes. El deporte no es malo per se. Efectivamente. Los malos somos nosotros haciendo esos movimientos, esos deportes. Cuando no te toca. O cuando no es tu momento sí. O no respetas la curva de aprendizaje o la curva de adaptación de esos movimientos. Eso, es decir, porque, por decirlo así, porque somos tontos. Sí, es que es así. O sea, cuando nos creemos que vamos a ser los mejores, que a mí me pasa, pero me hago daño. Después me duele el codo, no sé qué, tal. Hostia, solo puedo levantar 40, levanto 40, no vayas con 60. Punto, es que no hay más. Y que porque lleves una temporada de tu vida o incluso hayas estado toda tu vida sin practicar algo o hacer deporte, no tienes que recuperar en un mes todo el deporte que no has hecho en 20 años. Claro. que muchas veces también pasa el hecho de que tenemos, todo, llámalo crisis de los 40 sí. O crisis de los 30 o simplemente un punto de inflexión en tu vida que dices, me tengo que poner a hacer deporte. Y de repente pasas de no hacer nada a querer ir todos los días por la mañana a correr 10 kilómetros. Y de repente te haces daño en un tobillo, te haces daño en un gemelo, sí. O eso, o descubres el CrossFit, te gusta mucho y pasas de no haber hecho nada a querer entrenar todos los días de la semana y a meter 60 kilos en snatch cuando no sabes hacerlo ni con la barra vacía. Pero claro, luego el problema es del CrossFit, sí. Porque es lesivo, o del running, o de... introduce cualquier deporte, cualquier disciplina. Entonces, que muchas veces es eso. Si no damos el tiempo necesario claro, de adaptación. Pero porque no entendemos la idea de yo voy a practicar este deporte por salud y si aprendiendo a hacer ese deporte por mi salud me encuentro en que me gusta y que quiero meterle más rendimiento a mi nivel, está de puta madre. Consíguelo. Si nosotros al revés, o sea, somos los más picados y nos encanta o sea, yo quiero ser, dentro de lo que cabe, quiero ser el más rápido, el más sí, fuerte, claro. el más todo. Y todo el rato intentando superar los límites, pero claro. Pero tus marcas. Efectivamente. O sea, yo, por ejemplo, salgo ahora de una lesión, voy a volver a empezar a correr, pues yo no me puedo plantear apuntarme en 2 semanas a una maratón, porque es que me voy a romper. O sea, que puede que lo consiga, pero ¿a qué precio? O no sé, o es eso, o si me frustro entrenando porque quiero compararme con el que es ahora mismo top mundial del CrossFit y lo único que me digo es que soy un manta y que soy un pringao porque no voy a llegar nunca a ese nivel, coño, pues normal, es que no...
O sea, no puedo compararme yo jugando a fútbol con Leo Messi. O sea, porque no. Porque acabarás dejándolo. Correcto. Entonces, no sé, o sea, yo creo que es eso. Ya no solo riesgo, es eso, la comparación constante y el autoexigirte a un nivel que no es realista para tu caso, creo que ya no solo te está alejando del deporte salud, sino que es que lo que estás consiguiendo es todo lo contrario, que es crearte un agobio, un estrés, tanto fisiológico y a nivel físico, como a nivel mental, que se aleja de todo lo que busca los beneficios del deporte. Entonces, como creo que eso deberíamos tenerlo lo principal a la hora de empezar un deporte, que es preguntarnos qué me va a repercutir de la mejor manera en mi salud. Esto me gusta, esto me motiva y ya está. Y si no, cuentas con profesionales que te pueden asesorar en ese tipo de entrenamiento. Preguntar a gente que ya haga ese tipo de entrenamiento y que te diga cómo adaptarte, cómo ir poco a poco metiéndolo en tu vida. O sea que creo que cualquier objetivo que te pongas puedes llegar a ser realista si sigues los pasos y te das el tiempo para mejorar y aprender lo que tienes que aprender. Es como si nosotros ahora decimos, pues vamos a ser los mejores piragüistas de España, porque nos apetece. Pues hombre, realista no es. Igual empezamos a aprender a ir ahí a una escuela de kayak que nos enseñen. Lo primero a montar en canoa. Bueno, correcto. Que nos enseñen, que aprendamos tal. Y aprendiendo y siguiendo, o sea, haciéndolo porque nos gusta, igual luego nos damos cuenta de que somos buenos y tenemos la opción de poder llegar a ese alto rendimiento. Pero que la entrada no es el alto rendimiento, es el hacerlo porque nos gusta y porque nos divierte. Eso es como el mensaje que yo quiero transmitir un poco de todo esto que estamos hablando. Todo esto, si se sobrepasa, llega a todo lo que viene a continuación. Mira, lo que se habla de señales de que tu entrenamiento ya no es salud, o sea, sino que ya te has pasado al bando de que en vez de ser rendimiento, estás influenciando en tu rendimiento a nivel negativo. Sí, al final, lo que dije antes, aquí pone dolores constantes, falta de recuperación, sueño alterado, caída del rendimiento. Es que al final, el cuerpo humano es la máquina más lista del mundo. O sea, creo que si te paras a pensar, tu cuerpo te da señales. Eso, empiezas con un dolor, duermes mal, de repente por la noche te entran mareos, e incluso entrenando, pues igual te mareas, te entran ganas de vomitar. O sea, creo que tu cuerpo te avisa antes de que te pasen las cosas. Si sabes escucharlo. Sí. O sea, sobre todo es poner atención a ciertas cosas. O sea, yo, por ejemplo, soy muy creyente de que todo pasa por algo en esta vida y que cuando tú en una práctica deportiva siempre tienes la misma lesión, es eso, a lo mejor empiezas siempre un deporte y al cierto tiempo lo paras por cualquier cosa. O sea, creo que nuestro cuerpo nos manda señales y que también seguimos patrones a la hora de practicar un deporte que si siempre te pasa lo mismo, igual es que no estás prestando atención a la técnica. Sí, o no estás permitiendo que tu cuerpo se recupere lo que debería. O quieres ir más rápido de lo que debes. O sea, siempre hay una explicación porque creo que llega un momento en el que no es normal que yo, por ejemplo, esta frase la he escuchado mucho en CrossFit. Siempre falles. No, ya no que siempre falles, sino de tener una molestia es normal en este deporte. O entrenar con dolor es normal. O hay que el típico no pain, no gain, que se vendía mucho antes. E incluso eso, en CrossFit al principio era como cuanto más duro, cuanto más sufras, cuanto más... O sea, creo que ese tipo de mentalidad, creo que... hace daño. Pero ya no solo que hace daño, sino que es mucho más marketing de lo que realmente puede llegar a incluso a mantener a alguien que se dedica a eso profesionalmente. O sea, creo que eso no es sano, a ningún nivel. O sea, todo lo que implique dolor, yo creo que... O sea, si te duele cualquier parte del cuerpo es por algo, punto. Sí. O sea, te duele el codo, te duele. Y porque una cosa es apretarte al máximo y sufrir en el sentido de ir a tu límite, en el sentido que tú estás cansado pero sigues y yo qué sé, pues eso, hablando del CrossFit, pues tienes un entrenamiento y das todo lo que puedes, que te quedas reventado, sin energía, pero ya llegar al punto de que tienes dolores y como que sigues
O sea, pasas el límite del dolor y como que lo ves bien porque estás dando más de lo que da la gente normal, creo que ya es una mentalidad de entrenamiento un poco peligrosa. Tóxica. Sí. O sea, porque recordamos que lo que estamos buscando es salud, ¿no? Entonces, no puede ser que el buscar el dolor o el buscar el llegar a ese límite de pasar el dolor sea en ningún momento el objetivo. Para mí, de nuevo, nuestra opinión y nuestra forma de verlo. Que seguramente, si es eso, si ya llega el momento en el que te dedicas a ello, que hablaremos de esto después, hay gente que seguramente tenga que competir con dolor, yo qué sé... sí, pero ahí es lo que dices tú. Es tu vida. Claro. Y ahí depende, claro. Depende tu sueldo de ello, pues... Yo qué sé, al igual que nosotros vamos malos a trabajar. Te duele la cabeza a trabajar, no vas a decir no me apetece ir. Bueno, hay gente que lo hace. Bueno, pero sí. O sea, sobre todo el hecho de... A mí se me viene el caso de Michael Jordan jugando con fiebre unas finales de la NBA. Pero coño, en plan, eres Michael Jordan, estás en unas finales de la NBA de baloncesto, eres el más... O sea, es eso, ya hemos dejado de lado la salud porque tú tienes un papel que hacer a nivel de rendimiento. O sea, tienes una meta que es más importante que tu salud. Creo que eso es lo más importante que separa el rendimiento de la salud, efectivamente. Pero es eso. O sea, yo diría, sobre todo, que tenemos que aprender a observarnos en la práctica deportiva. O sea, porque luego, algo que me imagino que cualquier persona que haga deporte, y si no haces deporte, entiéndelo, las lesiones pueden ocurrir, sea el deporte que sea, porque puedes tener un mal movimiento. Puedes tener incluso mala suerte de que, joder, pisas mal, yo qué sé, te resbalas, el equipamiento de repente tiene una función mal, se rompe y en un gimnasio se te rompe una máquina en medio de un ejercicio y te haces daño. No, o sea, te cae una pesa en eso, el pie. Eso es, y te rompes un dedo. Pero estamos ya hablando de que son accidentes. Excepcionales. Sí, accidentes. Pero si tú ya estás entrenando de una manera que estás elevando tu riesgo de lesión por hacer ciertas cosas que no estás preparado para ello, ahí ya, claro, ahí ya la culpa no la tiene el deporte, ahí ya la culpa la tiene cómo estás tú ejerciendo ese entrenamiento para ese deporte. Entonces, no sé, o sea, como que yo creo que es muy importante que entendamos que no hay nada malo per se a nivel de entrenamiento, ni el entrenamiento de alto rendimiento es malo, sino que hay gente que está preparada para ello y hay gente que no. Punto. Pero creo que es como... es lo más importante. Por ejemplo, aquí pone cómo hacer la transición inteligente de entrenar para salud para entrenar para rendimiento, que yo creo que eso es un poco lo que hemos hablado antes. Al final, pues ir subiendo tanto el volumen como la frecuencia progresivamente. Una vez que tú veas que estás adaptado a 3 días, me lo invento, 3 días, dejas de notarte cansado, a la semana siguiente 4. Una vez que te adaptes a eso, subes a 5. Siempre y cuando eso, pues mantengas marcas, descanses bien, te alimentes bien y sigas manteniendo tu rendimiento en el deporte específico que quieras realizar y no te perjudique en tu vida diaria. Creo que es cuando... O sea, es que es una rueda. Yo ahí lo que sí que añadiría es que no perjudique a tu vida diaria de manera constante. Porque es lo que hemos hablado antes. A ti puede ser que justo pues hayas tenido una lesión, hayas tenido un mal día, tengas menos energía, tengas menos tal, y que justo a lo mejor ese entrenamiento que de normal debería funcionarte, pues no te funcione. Pero cuando tú ya notas que en tu día a día, en vez de ir a mejor, estás todo el rato yendo a peor, ahí hay que mirar algo. Que puede que no sea de tu entrenamiento, que puede ser que el entrenamiento lo tengas bien, pero igual no estás gestionando bien cierto nivel de estrés en tu vida, en tu trabajo. O eso, tu trabajo, o tu... Pero eso engloba que somos personas normales. Ya, eso es. O sea, normales, personas de a pie, que no nos dedicamos profesionalmente o vivimos de un deporte. Que no somos deportistas de alto rendimiento, eso es. O sea, al final nosotros pues, tenemos nuestra vida, tenemos... hipoteca iba a decir, pero yo no tengo hipoteca de momento. Momento. Eso, pues hay gente que tiene niños, hay gente que tiene problemas en casa, su trabajo le exige demasiado, lo que sea. Creo que... Y el simple hecho de cuidarte a ti y de mantenerte vivo y en plan de, joder,
tu tiempo para hacerte tu comida, para descansar, para pasar tiempo con tus amigos, con tu familia. O sea, es eso, creo que tiene que llegar o sea, tienes que buscar un equilibrio de que tu entrenamiento sea una parte más y no el bloque principal de tu vida, a no ser que te dediques a ello. Es eso, o sea, yo creo que siempre va a estar el tema del equilibrio. Y creo que es muy importante en esto, que hace referencia aquí, que creo que es de lo más importante, si tú, incluso si fueras un especialista o alguien que te dedicas al deporte, o sea, como puedo ser yo, que al final tengo estudios de esto y me llevo dedicando bastante tiempo, considero, a esto, creo que el tener a alguien siempre al lado, que te sepa decir cómo estás yendo, que te sepa diferenciar en tus entrenamientos cuándo está bien, cuándo te estás pasando, y también como que te dé una referencia y te pueda decir cuándo te ve bien y cuándo no te ve bien para hacer ciertas cosas, o sea, creo que es muy importante. O sea, al final creo que cada uno, cuando tú empiezas en un deporte, poco a poco vas a ir generando una conciencia propia de cuándo te sientes bien para hacer ciertas cosas, cuándo no, cuándo te sientes preparado, sí, cuándo pero no. al principio es verdad que necesitas... Pero cuando tú no sabes sobre eso, primero, infórmate. O sea, creo que, por ejemplo, yo ahora me he propuesto un reto personal que me parece como... o sea, como eso, pues al final lo que queremos es mejorarnos y buscar nuestros límites, pues algo que siempre me ha dado mucho rechazo, que era el entrenamiento de carrera y mezclado con cosas que me gustan, como puede ser la bici, pero cosas que le tengo un poco de rechazo, como puede ser la natación, porque me veo muy pato, pues yo me he propuesto que para el año que viene, antes de que acabe el 2026, me voy a hacer medio Ironman. ¿Qué pasa? Como yo no tengo a lo mejor todos los conocimientos para preparar ese tipo de entrenamiento, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues ir muy poco a poco, ir probándome en todas esas disciplinas para ir conociéndome, pero que llegará un momento en el que si necesito ayuda, lo que haré será buscar un entrenador que sea especialista en esto para que él me pueda asesorar y no partirme por el camino. Entonces creo que sí que es importante que de primera, si tú no tienes ni idea de entrenamiento o no tienes ni idea de alimentación o no tienes ni idea de todos estos temas, lo más importante es que busques a alguien que te pueda dar una referencia y a alguien profesional. Sí, pero yo también creo que tú te tienes que formar un poco. O sea, correcto. No formar. Ahora, lo que hemos dicho siempre, estamos en la era de Internet y de ChatGPT. Tienes que informarte un poco sobre nutrición, tanto sobre entrenamiento, sobre descanso, incluso sobre suplementos, que creo que para nosotros no son necesarios, pero bueno, si quieres darle un punto más, sí que te puede servir. Sí, pero y ya por el hecho de que, de nuevo, estamos enfocando el entrenamiento como algo que te va a llevar a evitar muchas enfermedades y muchas situaciones en tu vida, que al final lo que te van a luego recomendar es que hagas deporte para solventarlas. Entonces, partiendo de la base que entendemos el deporte, entrenamiento, llámalo X, como algo que va a ser beneficioso para tu vida, creo que ahora mismo el que no se informe un poco, y que es que además tienes 1000 millones de podcasts, tienes 1000 millones de profesionales que tienen formaciones gratuitas en Instagram, en YouTube, y que puedes buscar información, eso, preguntándole a ChatGPT, sí. Oye, ahora mismo soy fulanito de tal, trabajo tantas horas al día, tengo este tiempo libre, ¿qué podría hacer para empezar a entrenar y meter un poquito de actividad física en mi día a día? Y es que en un momento te va a ayudar y te va a hacer una rutina o te va a dar unos consejos, que luego ahí está la cosa de poder hablar con un profesional, sí, que te diga, pues esto sí, esto no. Pero es eso, o sea, como creo que está al alcance de la mano de todo el mundo el poder empezar una práctica deportiva saludable desde ya. Y quien no haga deporte es porque no le da la gana. O sea, porque tú ahora mismo no necesitas ni un gimnasio, ni necesitas el mejor equipamiento, ni necesitas una ropa, ni necesitas 3 horas en tu día. O sea, tú puedes hacer ahora mismo deporte en tu casa 10 minutos y menos. Sí. O sea, con el hecho de que empieces a meter un poco de movilidad, un poco de unas sentadillas, unas flexiones, cualquier cosa que no necesites, o sea, solo necesites de tu cuerpo, pero lo que sí que necesitas y que no te lo va a dar nadie son ganas. Y empezar. Y ya está. Y a partir de ahí luego, pues eso, vas aprendiendo, vas descubriendo lo que te gusta, lo que no. Y que, sí, y que es probar, claro, es probar. Probar diferentes deportes, diferentes disciplinas, y la que más te guste y se adapte repito, a ti y a tu modo de vida, adelante. Empieza y una vez que empieces,
eso sí, creo que el deporte engancha. Sí. Una vez que, como te guste y te adhiera, creo que vas a ir a querer más. O sea, en el momento en el que encuentres el deporte que está hecho para ti, te vas a enganchar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor todavía no has dado con ese deporte. O sea, ahí a lo mejor, si tú empiezas un deporte que supuestamente a todo el mundo le gusta y a ti no, no sigas con ese deporte. O sea, si tú vas a entrenar y ves que... Otra cosa es que te cuesta al principio. O sea, porque si tú pasas de tener una vida sedentaria a empezar a entrenar, al principio vas a tener agujetas. Sí, claro. Vas a tener días que no te apetezca ir y vas a tener que tirar de... en vez de motivación vas a tener que tirar de disciplina para ir y seguir y empezar con ese hábito. Pero si tú ves que llevas entrenando 2 años un deporte o una disciplina y no te gusta y estás yendo como obligado, cámbiate. Busca otra. O sea, es que hay mil maneras de hacer deporte. No sufras. Claro, o sea, sobre eso todo, es. Pero eso ya, te digo, es culpa tuya. O sea, si llevas 2 años haciendo algo que no te gusta... Claro, es porque has querido. O sea, nadie te ha puesto una pistola en la cabeza, espero. O sí. Y si te la han puesto, siempre puedes elegir quitarle la pistola. Y como decía Harvey Specter, si te apunta con una pistola hay 100 no sé cuántas posibilidades. Bueno, referencias. Pero es eso. O sea, como que yo creo que para todo el mundo, igual que dicen que para todo roto hay un descosido, Sí. pues para cualquiera hay un deporte. Será el gimnasio, será el crossfit, será aprender a jugar a pádel, tenis, escalada, cualquier cosa. o trail running. Es que igual lo que te gusta es salir a la naturaleza o simplemente marcha nórdica, o andar y te gusta irte a andar con tu perro y tirarte 3 horas andando por el monte. Pero que todo el mundo puede hacer algo para empezar a implementar la actividad física en su vida de manera inmediata. La cosa es eso, es tener ganas de mejorar y tener ganas de buscar. Pero es eso. Esta me parece una pregunta chula. ¿Tú crees que es erróneo querer competir? No, creo que... O sea, vamos a ver. Siempre entendiendo hasta qué... competición no, hasta qué límite puedes llegar tú. Ya. O sea, competir con la gente del box. Siempre ponemos un ejemplo del box, pero pues es lo que hay. ¿Es erróneo? No, creo que puede ser un potenciador. Siempre y cuando sea una competencia saludable. Que no te... Eso, pues que no te implique cargas emocionales negativas ni una presión añadida, porque no te va a estar ganando la vida con ello. O sea, creo que es eso, que es como que sea un aliciente, una motivación... Para superarte. Pero que no sea tu objetivo. Sí. O sea, es eso, a no ser que te dediques a ello, no creo que la competición es en lo que se tiene que basar tu entrenamiento, sino que es una parte de tu entrenamiento que te gusta. Y que, joder, yo es eso, vamos a ir en enero, vamos a ir a una competición, pero nuestro objetivo desde el principio no es ir a ganar. En plan, si vamos y ganamos, de puta madre. Claro. Pero si no ganamos, nos importa 3 mierdas, porque al final vamos a pasarlo bien y vamos a... O sea, es eso, no nos va a quitar el sueño. Que no te quite el sueño, correcto. Esa es. Entonces yo creo que es lo más importante. Mira, eso por ejemplo, bueno, es que lo hemos estado hablando. O sea, ¿cuándo debe alguien plantearse realmente si este deporte es para rendimiento o para salud? En el momento en el que... Sí, es que es en el momento en el que cuando te vas para la cama estés incómodo con lo que... con los pesos que estés moviendo, los pesos, los movimientos que estés... siempre voy a hablar en modo CrossFit, O sea, los movimientos que estés consiguiendo, los pesos que estés levantando, que te estés comparando tóxicamente con otras personas. Él hizo más que yo porque tal, es que menudo cabrón, tal. Cuando hay ese lenguaje, creo que ahí ya se pasa de lo saludable a lo... rendimiento, no sé si se llamarlo rendimiento, no, sí, ya o la pérdida de salud, llamarlo psicológico en este caso. Sí, es que creo que es eso, no es enfocarlo a rendimiento, sino a que ya está siendo un rendimiento tóxico. En el sentido, si tú compites, aunque no sea a nivel profesional, pero si tú te dedicas a competir porque te gusta y tú el resto de tiempo de tu día, además de trabajar, lo que haces es entrenar todo el rato porque te encanta, pero tú te vas a la cama contento, no te molesta tener menos horas de socialización y demás, porque es una elección tuya, pero te gusta tu vida, creo que está perfecto. Y creo que no... O sea, creo que para llegar a ese nivel es alguien que ha empezado por el deporte salud,
ha visto que tenía unas facetas o unas facilidades y unas capacidades para poder llegar a competir, pero que ha introducido la competición en su vida de una manera sana. Entonces, ¿qué es eso? Que si gana, genial. Que si no gana, también. Igual. Eso es. Es eso. O sea, creo que es el hecho de que el entrenamiento para el rendimiento es malo en el momento en el que te quita más de lo que te da. Totalmente. Creo que así es como un poco como... O sea, cuando no se convierte un obstáculo para el resto de tu día o de tu vida. O sea, aquí por ejemplo hay una pregunta que es que ¿cuál es la línea que separa lo saludable del obsesivo en el fitness? Y creo que es eso, creo que es en el momento en el que se vuelve el centro de tu vida, pero te está restando cada día más en vez de sumándote cada día más. Es como, o sea, cuando vives para el fitness. Pero ya no es el hecho de vivir para el fitness, porque a lo mejor yo puedo vivir para el fitness porque me encanta, pero me está aportando cosas buenas, es decir, me está aportando ser una mejor persona, llegar a mis límites, a ser mi mejor versión, pero yo puedo seguir manteniendo las relaciones con mi familia, las relaciones con mis amigos, yo me siento bien, me siento a gusto, me levanto con ganas de entrenar, O sea, en el momento en el que tú te levantas cada mañana... Cuando dejas de disfrutar. Sí, que lo haces como una obligación. Sí. O sea, yo por ejemplo, con gente que llevo a nivel de entrenamiento online y así, yo muchas veces cuando veo que alguien como que se está, porque luego también hay ciclos y a lo mejor tú estás entrenando por salud, pero eso tienes un ciclo de que se te está dando peor el entrenamiento por algo externo a tu vida tal, en el momento en el que empiezas a ver lo que sea de entrenamiento que hagas como una obligación en vez de como una decisión, creo que ahí hay algo que revisar. Aunque no sea rendimiento, o sea, aunque sea simplemente deporte-salud. Si es eso, si tú llevas un año que estás haciendo algo que no te llega a llenar, incluso que te molesta ir o que lo estás haciendo como obligado, creo que ahí hay algo que revisar porque igual no estás en el sitio que te toca o no estás haciendo el deporte como toca o el que te toca. Pero bueno, no sé, eso ya es mi opinión. ¿Crees que los influencers o atletas tienen responsabilidad al mostrar rutinas sin contexto? Es que tiene influencia, sí y no. O sea, tiene influencia en que no se debería hacer, porque creo que es engañar a la gente, pero somos nosotros el que nos lo La creemos. responsabilidad, ya. O sea, ¿cuánta responsabilidad tiene él y cuánta responsabilidad tienes tú? Eso sería... O sea, para mí no tienen culpa. O sea, la culpa es tuya, que la crees sin informarte, o sea, sin hacer el paso previo para realizar esa rutina. Correcto. O que incluso te crees algo sin contrastar si eso es verdad, si eso es posible. O sea, que alguien te diga, que alguien que tú ves que está con un físico perfecto, el físico que te gustaría conseguir, y etcétera, etcétera, y que te ponga que hace una rutina, pero tú no sabes si detrás, pues eso, toma fármacos, cuánto tiempo lleva entrenando. Porque a lo mejor sí te dice, yo hago esta rutina para tener el físico que tengo, y a lo mejor lleva entrenando 25 años. Entonces, claro, no puedes pretender llegar, es lo que hablábamos antes, ellos no tienen la culpa de venderte una imagen, o sea, culpa. Sí. Realmente ellos están haciendo a lo mejor algo mal de no contarte toda la verdad detrás de ese entrenamiento o contarte la verdad de ese contexto, sí, pero es responsabilidad tuya el creértelo o no y el contrastarlo y saber si lo vas a poder aplicar en tu vida, si es realista, si no. O sea, creo que muchas veces es mucho más fácil ahora mismo el que destaca como influencer o como figura pública de deporte, es más fácil echarle la culpa a él que mirarte tú y decir, igual has sido un poco ignorante de querer llegar a esto y sin saber o sin preguntar si es siquiera posible, o si lo puedes mantener en tu día a día, o si estás preparado para ello. Pero es eso, creo que es mucho más fácil echar balones fuera, como todo en la vida, que pararte y decir... No, gastar el tiempo en informarte sobre lo que estás comprando, no lo que te estás vendiendo. Creo que todos vendemos. Sí, o sea, al final nosotros mismos en este podcast, al final te estamos vendiendo nuestra opinión y nuestro debate. Ahora es cosa tuya el cómo lo interpretes, que te lleves, que no, y que luego muchas veces alguien te está publicando algo sobre cierto entrenamiento y tal, y a lo mejor lo está haciendo con un trasfondo muy diferente al que tú coges, y como que te piensas que te está diciendo que su entrenamiento es el mejor y que tiene que ser el que hagas, y a lo mejor simplemente está compartiendo lo que hace porque a él le funciona. Entonces creo que es muchas veces en este tipo de contextos de influencer o atletas, creo que ellos simplemente enseñan las cosas como ellos quieren. Que puede ser que sea su verdad,
que es que a lo mejor para ti no te funciona o tú no piensas igual, pero a lo mejor ellos lo que te dicen es porque les funciona y porque les encanta y porque viven así. Entonces, yo creo que ahí, completamente como tú, la responsabilidad es tuya de aprender y de tener criterio para saber qué aceptar y qué no, como real, creo. Pero bueno, eso ya podríamos, 1000 millones de cosas. Unas preguntas para enriquecer, vale. Cuidado, ¿eh? ¿Vosotros habéis cometido ese error de copiar rutinas avanzadas cuando no estabais listos? Yo personalmente creo que no, pero porque siempre cuando empecé iba con un amigo y él ya llevaba 2 años, o sea, cometí el error de copiarla a él, pues ese sí, lo cometí, pero me funcionó y a partir de ahí, una vez que me gustó el deporte, pues ya me empecé a formar yo y a informarme, a informarme y a formarme. Y creo que de momento bien. Y una vez que di el pase a CrossFit, lo que manda Diego. Correcto. Al final. Pero, o sea, yo por ejemplo en mi caso, como tal, no me ha pasado de querer seguir, o sea, que yo haya visto algo avanzado y que lo haya querido seguir, sino que yo me formé y estudié lo que estudié y todo, porque yo donde estaba entrenando, yo competía a nivel nacional en baloncesto, en el equipo que teníamos de baloncesto. Y nosotros teníamos una preparación, una pretemporada, que yo recuerdo que creo que la primera vez que fui a esa pretemporada fue con 13 años y a mí me mandaron a hacer unas cosas y unos entrenamientos que no tenían ningún sentido para la edad que yo tenía, para las capacidades que yo tenía, y yo luego tuve muchas lesiones y muchas cosas negativas debido a que yo estaba siguiendo ciegamente lo que a mí me estaban mandando mis entrenadores, que pensaba que sabían lo que hacían. Y luego me di cuenta de que algunos sí, otros no tenían ni mucha idea de lo que hacían. Entonces, o sea, como que salió de mí el hecho de querer aprender para llegar a ser mi mejor versión sin dejarme por el camino, sí, claro. Y sin lesionarme y sin llegar a... Pero que también otras cosas. Luego yo he tenido lesiones, he tenido muchas cosas que he hecho mal y he aprendido y he rectificado, pero que al final también es eso. Hasta que tú no empiezas algo y no sigues la curva de aprendizaje y el camino para implementarlo en tu vida, no te vas a dar cuenta lo que está bien, lo que está mal, lo que te funciona, lo que no. O sea, creo que al final es eso. Luego le vas a sacar, si quieres, le vas a sacar las cosas buenas, sí, a todo el proceso que tengas. Sí, sí. Pero es eso, tienes que querer y tienes que ponerte a ello. Invertir tiempo. Sí. Al final es invertir tiempo y ganas. Y ser curioso con lo que te gusta. Correcto. Cuando ves un post de alguien haciendo un WOD brutal, ¿qué suposiciones haces? Hostia. Suposiciones. Que está pinchado. Tú piensas, este va pinchado, este no sé qué. No, al final, o sea, me mola ver esas cosas, pero pues me lo invento. Es un WOD que tiene un cap de 10 minutos, lo acaba en 3, decir, hostia, qué fuerte está, pero ¿qué quieres que haga? Pues nada, pues yo a ver si lo puedo terminar. Tampoco me como mucho la cabeza, la verdad. O sea, yo, en mi caso es eso, en el sentido de cuando ya veo a lo mejor un profesional, porque sé que compite y vive de ello, hacer algo, pues eso es como, joder, me mola mucho el ver que logran eso. O sea, hace nada vi el que quedó campeón ahora mismo, que hubo, que me parece increíble, hubo la competición mundial de Ironman. En plan, competían a ver quién acababa antes un Ironman. Ironman, para quien no lo sepa, son 3,9 kilómetros de nado, no, 3,9 o ellos tienen más, no, 3,9 de nado, 180 kilómetros de bici y seguido de una maratón corriendo. O sea, todo eso del tirón. Pues el que quedó campeón del mundo hizo todo eso en 7 horas y pico. Y es como, me vuela la cabeza que alguien sea capaz de hacer eso. Pero claro, yo lo primero que me sale es decir, joder, qué puto crack. Yo no lo haré en mi vida, pero es un puto crack. Pero claro, o sea, tampoco saco el hecho de... O sea, no me sale el decir, buah, me voy a preparar y el año que viene lo hago yo. Claro. Porque no, entiendo que no, pero tampoco opino eso de decir, este seguro que va pinchado, este seguro que no ha hecho nada para... O sea, no, al revés. Nada, porque si va pinchado es su responsabilidad, a mí no me influye en mi vida para nada. Es eso, o sea, yo a mí cuando veo una cosa de esas me sale admiración, sí. Y joder, o sea, sí que es verdad que te motiva. De repente a lo mejor tú estás, nosotros en el box nos pasa mucho, tú estás intentando desbloquear algo, tal, no sé qué, y viene alguien y lo hace antes que tú y dices, me cago en la puta, me tengo que poner las pilas. Pero es como gasolina, es bueno. Pique, sí. Pero es algo, o sea,
llevado por el buen camino, o sea, como una motivación. No es un me hundo porque es mejor que yo, porque que yo creo que eso es lo que llevamos intentando explicar de lo que es la mentalidad de rendimiento a la mentalidad de que lo haces por salud y por diversión. Yo creo que es más eso, es como el mindset que tú lleves a la hora de afrontar esas cosas que lo que significan esas cosas como tal, creo. Un poco como, o sea, es el sentido que tú le des. Por ejemplo, cómo elegir modelos a seguir en redes que representen salud más que estético rendimiento puro. Al final volvemos a lo mismo, creo que tienes que invertir tiempo en saber el contexto en el que te lo está diciendo esa persona. Y que a ti te sirve, o sea, si a ti sí, un claro, mensaje... no te tiene que servir, pero eso, primero infórmate, investiga un poco sobre la persona que te está dando ese mensaje y síguelo durante una semana y que no entre él mismo en contradicciones. Pero cada uno eso es personal, cada uno tendrá que buscar lo que a él le viene bien y lo que no. Es eso, y el tipo de lenguaje y el tipo de deporte que haga, los objetivos que tengan, porque incluso luego dentro del rendimiento a ti te puede gustar el rendimiento físico o te puede gustar el rendimiento funcional, en el sentido a lo mejor hay alguien que le gusta el culturismo y estar lo más grande posible y lo más tal, y para otra persona eso le puede parecer que es inútil porque es corredor y en su deporte el rendimiento significa otra cosa diferente. Entonces luego ahí es como eso, es como entender lo que es para cada uno el éxito en su vida, pues también lo mismo que busca el rendimiento en su vida a nivel de deporte. Sí. Pero bueno, que creo que es algo muy individual. Otra pregunta, ¿creéis que los gimnasios o entrenadores promueven más el rendimiento que la salud para vender? Clases, retos, etcétera. Es que, por opinión, o sea, no es opinión personal, sino lo que me ha pasado personalmente, en el gimnasio ni les iban ni les venía porque ni te miraban, y aquí pues creo que hay una programación y la puedes adaptar a lo que tú quieras. Creo que cada uno tiene un objetivo individual y personalmente voy a mejorar. Punto. O sea, no busco rendimiento deportivo, no, y los propios entrenadores no creo que van con el enfocado a lo que quiera el propio usuario. Eso es. O sea, yo creo, vamos, sabiendo de lo que hablo porque me dedico a ello, creo que aquí no hay ni gimnasios buenos ni gimnasios malos, ni entrenadores buenos ni entrenadores malos. Hay gimnasios que funcionan para un tipo de público y tienen un avatar que a lo mejor es más enfocado a rendimiento o es más enfocado a salud. Entonces hay para ciertos atletas que es un muy buen gimnasio y muy buen entrenador, o no es un tan buen gimnasio o tan buen entrenador porque no se ajusta a los objetivos y a los gustos que tiene esa persona. O sea, si incluso dentro del mismo gimnasio, o sea, yo recuerdo de cuando trabajaba en el gimnasio anterior, dentro de la propia plantilla había entrenadores con unos objetivos y unos gustos y un tipo de formación y otros otro. Entonces, dentro de la misma sala había gente que se sentía muy identificada con unos entrenadores y gente que con otros, y está perfecto. O sea, pero es eso, y luego creo que es lo que hablábamos antes, es responsabilidad tuya de cuando tú llegas o estás por apuntarte a un sitio o contratar a un entrenador, ver que se ajusta a lo que tú quieres y que tiene la formación que tú buscas, el talento a nivel de cómo se comunica contigo, cómo el entrenamiento que te pone, cómo te lo pauta, cómo... O sea, al final es... buscas estar a gusto, o sea, que al final es que tú estés a gusto, que tú creas que esa persona es la adecuada la adecuada para seguir tu rutina y tu progreso. Pero incluso en el alto rendimiento, o sea, creo que al final, totalmente. ¿qué funciona en un equipo de fútbol o en un equipo de lo que sea, o deportes individuales? Un tenista, un golfista, al final seguramente necesitarán un entrenador y un centro deportivo o cualquier cosa que se ajuste a lo que las preferencias y a los gustos y a la forma de ser de esa persona. Entonces creo que ahí no hay... O sea, existirán de las dos cosas. Existirá gente que venda ese rendimiento porque quieren vender a una gente, y otros que busquen todo lo contrario porque se dedican a otra cosa. Pero ni uno es mejor que otro, sino que son cosas diferentes y depende de tú lo que busques y lo que necesites. Pero creo que sin más. ¿Qué consejo daríais al que ve una rutina de alto nivel y quiere hacerla ya, aunque no esté preparado? Yo, sinceramente, que lo intente. O sea, creo que
que lo intente y él mismo va a adaptar esa rutina al nivel que él puede realizar. O sea, creo que sería fácil. O sea, yo desde mi punto de vista, o sea, como profesional, ya no como José persona, sino como José entrenador, yo aconsejo ciertas cosas a cierta gente, pero si mi consejo no lo quieren seguir y es eso, y quieren meter, o sea, se meten en la cabeza, si yo a alguien le digo, yo no te recomiendo hacer esto por esto, por esto, por esto, pero si él dice lo voy a hacer igual, creo que él solo se va a dar cuenta de, uno, que no está preparado, Sí. porque o una de dos, o va a ver que claramente no puede hacer eso, o si de verdad lo intenta y sigue y sigue y sigue y no hace caso, al final va a llegar tristemente que se va a hacer daño. Y, o sea, porque yo creo que esto muchas veces lo aprendes, o lo aprendes por las buenas o lo aprendes por las malas. Sí. Pero al final lo vas a acabar aprendiendo que hay ciertas... O sea, es como si yo pongo ahora a alguien que empieza en el gimnasio y le quiero mandar que haga una sentadilla con 200 kilos. Claro. Lo puede intentar, pero o se va a hacer daño, o si milagrosamente no se va a hacer daño, pues no lo va a conseguir. Pero es que es normal, o sea, es como si yo me quiero poner ahora, es eso, empiezo a correr y quiero tener la velocidad de Usain Bolt, pues yo lo puedo intentar, Sí. pero ya está, lo voy a intentar, no lo voy a conseguir. No, pero sí, para mí el ejemplo es lo que dice José. Ya no te voy a poner sentadilla, un press banca con mancuerna. No, quiero levantar 100 kilos. Bueno, ahí tienes la mancuerna. Levántalas, punto. Y no, es que tengo que hacer press banca. Cada vez va a ir bajando más las mancuernas hasta que llega un momento que las consiga levantar y pues ese es el peso, ahora, 15 kilos. Claro, es que no, para mí no hay más. O sea, es eso. A mí esto me da pena porque hay muchas veces que se vende incluso la cosa o la mentalidad de si no lo pruebas es porque eres un débil o ni Sí. Y creo que una cosa es querer exigirte a tu máximo y mejorar y superar tus límites y todo lo que tú quieras, y luego otra cosa es que tú estás entrenando para tu salud, que hay cosas que es que no estás preparado para ellas, y si lo haces, si tienes suerte no te va a pasar nada, pero lo más normal es que o tengas una lesión o te sobrecargues y acabes dejándolo, pero porque no es natural, no es normal el querer hacer ciertas cosas cuando tú empiezas a hacer una disciplina. Para mí lo que sí tiene que tener claro la gente es que bueno, nos vamos a poner de ejemplo. Yo me puedo exigir lo mismo que tú con diferente peso. Correcto. Si tú vas a tu límite con 200 kilos y yo voy a mi límite con 100, estamos en el mismo punto. Correcto. O sea, que el esfuerzo es relativo. Es decir, nosotros podemos estar dando nuestro 100%, pero cada uno a sus capacidades. O sea, a ti no... En plan, si tú coges una rutina de alto nivel y tú lo que te motiva es dar el 100% como lo está dando esa persona, aunque no sea con las mismas marcas, aunque no sea con los mismos pesos, mismos tiempos, etcétera, está genial. O sea, que tú cojas una referencia de un entrenamiento y lo que tú has dicho antes, lo adaptes a tu nivel, está increíble. O sea, porque al final eso también está guay. Una de las cosas que a mí me mola mucho de CrossFit son los benchmark o los entrenamientos que son los heroes que se llaman, que son unos entrenamientos que son igual para todo el mundo. Entonces tú te puedes ver cómo está tu rendimiento en comparación con los mejores de esa disciplina. Pero, de nuevo, entendiendo que tú lo vas a ajustar a tus capacidades. Peso, claro, o sea, esas capacidades. No puedes intentar igualar y frustrarte porque no tengas las capacidades que tiene alguien que dedica su vida a esto. Es lo mismo que hemos hablado todo el rato. Yo mi consejo sería que entiendas que lo puedes intentar, pero si no llegas, no te frustres. Porque lo normal es que no llegues y no lo puedas hacer, no pasa nada. No. Pero ya está. Y había alguna pregunta bien chulonga que tenía por aquí. Esto. El entender de todo lo que llevamos hablando, o sea, creo que es importante que lo que nosotros, que creo que va a ser una forma diferenciadora bastante clara, no es lo mismo deporte-salud que deporte-rendimiento, pero tampoco es lo mismo deporte-rendimiento que deporte-espectáculo. Es decir, llega un momento, mi opinión, que ya a los atletas de élite que se dedican su vida al entrenamiento y que hay marcas detrás que les sponsorizan y que los usan como imagen, ya lo que están haciendo es llevarles a sus límites físicos, mentales, etcétera, porque representan un espectáculo para la gente, entonces lo que están ganando es dinero a través de ellos. Sí. No es
lo mantengo saludable para que me pueda dar su mejor faceta como deportista. O sea, creo que son como dos objetivos muy diferentes. Entonces creo que hay que entender eso, de qué es ahora mismo el fútbol. ¿No es un espectáculo? Pero más que nada porque ya no es que lleven a los atletas al límite dentro de la salud, sino que sobrepasan ese límite. Correcto. Los hacen jugar infiltrados, con analgésicos, eso simplemente para que salgan a jugar. Creo que eso, pues igual en 2, 3, 4 años no se paga, pero a la larga se tiene que pagar. Pero al final mueve el dinero. Correcto. O yo, por ejemplo, ahora no es algo que sepa mucho ni que esté muy metido, pero las MMA, las artes marciales mixtas, estás llevando eso, o sea, al final, ¿qué es lo que llama ahí la atención? A ver quién se revienta antes en un ring. Sí. Y que sí, que tú puedes tener los entrenadores más preparados que te preparen para que no te lesiones, para que tal, pero que es una disciplina en la que tu objetivo es partirle la cabeza al otro lo antes posible para que lo vea mucha gente y disfrute. O sea, y claro, y en eso no se busca la salud, porque tú lo que vas a buscar es reventar a tu rival. Que no estoy hablando ni mucho menos de que las artes marciales y demás sean malas, ni mucho menos. Pero me refiero que ya lo que se está buscando es sacarle dinero al deporte. O sea, es decir, se busca quién es el que más juego da, el que más polémicas crea, el que más, al final, el que más dinero mueve es el mejor pagado. Sí. Y es así. Y en el fútbol, ¿quién gana? ¿A quién le pagan más? ¿Al que es mejor técnicamente, es mejor tal? No, es al que ahora mismo gana partidos, al que mete goles y al que mueve dinero, como marcas. Entonces, creo que es eso. Creo que ya llega un momento en el que los deportistas son piezas de marketing. Sí. Y entonces, pues eso. Los deportistas son empresas. Sí, literalmente. Los grandes deportistas son empresas en sí mismos. Sí. Y que llega un momento en el que ya el papel que el papel que hacen como deportista queda a un lado en comparación al que hacen como imagen de marcas de X cosa. Sí, seguramente ganen, con todo lo que ganan de su deporte, ganan muchísimo más dinero de publicidad. Sí, eso no me acuerdo cifras, pero de Cristiano Ronaldo recuerdo que ganaba pero muchísimo más anual de eso, de marcas, anuncios, campañas publicitarias, etcétera, que de lo que ganaba del fútbol, y mira que ganaba ya dinero con el fútbol. Pero es eso, o sea, creo que tenemos también que diferenciar mucho si nos ponemos de referencia a alguien que es eso, es una marca deportiva en sí, tenemos que entender que lo que nos muestren de sus entrenamientos, de sus alimentaciones, de tal, ya es como lo que hablamos la vez del otro día de los estudios cuando están financiados por una empresa. O sea, hay que tener cuidado de lo que te están vendiendo y qué marca te lo está vendiendo y con qué finalidad. O sea, porque creo que ya roza un punto en el que lo que se busca es vender un suplemento o vender yo qué sé, por ejemplo, yo recuerdo cuando Cristiano Ronaldo era la marca, o sea, la cara más reconocida de Herbalife. Claro. Cosas. Entonces, no sé. O sea, creo que llega un momento en el que al final esa gente vive de su imagen y lo que va a poner es su imagen en el mejor postor. Totalmente. No te va a decir, no, voy a rechazar un contrato de 100 millones de euros porque esto no es tan bueno como lo que venden. Pues no. No, es que ellos hacen bien, ¿eh? No estamos... No, claro, obviamente. Pero sí, que hay que investigar. Es que la palabra tampoco es investigar, es pues ponerle un poco de interés a lo que estás comprando. Que al final seas responsable de lo que consumes y de cómo lo consumes. Y de en qué te fijas. O sea, es eso. Aquí, por ejemplo, habla también ejemplos claros, pues eso, de lo que has dicho tú, las invitaciones, pero dopaje en deporte, o incluso que es eso, que hay gente que llega un momento en el que su salud la deja de lado durante unos años y que prefiere que luego tener problemas en articulaciones, problemas en lo que sea, pero a lo mejor consiguen un estatus como deportista o unos logros como deportista del que luego viven el resto de su vida. Y a lo mejor su salud no es lo principal esos años, pero con lo que generan, pues luego pueden ir arreglando los estropicios que han hecho. Entonces, claro, o sea, ¿cómo que es eso? Que
ya llegas a un momento en lo que estás jugando es con tu vida, pero por una situación en la que para ellos sale rentable. Sí, correcto. Pero si tú lo tomas como referencia y pretendes hacer lo mismo que ellos, cuando no vas a sacar ese rédito, pues Ahí es el problema. ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Pero bueno, o sea, por ejemplo esto, ¿hasta qué punto te parece justo exigir esto por espectáculo, por resultados? A ver, al final volvemos a lo mismo. Si el deportista está de acuerdo, ¿qué vas a decirle? O sea, yo ni lo juzgo, o sea, ni me parece bien ni mal. Si el deportista está de acuerdo en poner en peligro su salud por ganar 200 millones, pues... No, totalmente cierto. Lo que sí que creo es que nosotros deberíamos entender como espectadores que muchas veces lo que estamos viendo no es salud, sino que es rendimiento y ya está. Y lo entiendes, lo aceptas y a lo mejor incluso te encanta verlo y está bien, pero ¿por qué es eso? Porque el atleta en sí está poniendo su salud en riesgo, pero por forma voluntaria, por algo que para él le beneficia. Pero tú tienes que entender que tú no eres ese deportista. Entonces, si luego vas a querer aplicar lo mismo que hace, o las tácticas de entrenamiento, o la forma de nutrición, etc., 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 y luego te va mal, a ti tú no consigues esos réditos ni a nivel físico, ni a nivel monetario, ni a nivel nada, y lo único que te está haciendo es restarte salud, entiende que es que no eres ese deportista ni estás en su situación. Entonces, tú tienes que buscar lo que a ti te funcione y lo que a ti te venga bien en tu vida, lo que llevamos hablando todo el podcast. Sí. Entonces, nada. Y última pregunta que tenemos, ¿puede alguien ser deportista de élite y a la vez mantener una salud plena? A ver, yo creo que por poder se puede, ¿no? O sea, me imagino que sí. Es que no conozco a ningún deportista de élite, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre y cuando se mantengan los rangos óptimos que no le impida realizar su vida diaria. O sea, yo creo que sí que es posible porque tienen unos recursos que nosotros no tenemos. En el sentido, si yo sé que tengo dinero ilimitado como tiene esta gente y recursos ilimitados, ya no por ellos, sino por el club donde están o con la gente que trabajan, y entonces tienen a alguien que les puede encontrar el puzzle perfecto para que encaje: alimentación, recuperación, entrenamiento, vida social, estrés, o sea, que puedan mantener su área psicológica, su área física y su área social, las tres entrelazadas y encontrar el equilibrio. Creo que sí se puede, pero también creo que es mucho más difícil que alguien que utilice el deporte como salud. Sí, totalmente, eso por supuesto. Pero no creo que sea imposible. No, imposible no es, pero por eso... O sea, no es imposible, pero es difícil, por eso ahora mismo están sacando a la luz tantos casos de salud mental en deportistas de élite. Correcto. Y creo que cada vez eso, como que se está dando más importancia a que el deportista no deja de ser una persona. No es un objeto que tiene que mejorar para que tú disfrutes, sino que es eso, que tiene que... O sea, que al final el deportista no deja de ser una persona normal como tú y tiene problemas como tú. Lo único es que ha decidido poner el deporte como prioridad en su vida. Claro. Punto. Pero yo es eso. O sea, yo creo que simplemente es como si yo tengo unos niveles de riesgo en mi deporte aquí, pues él tiene unos niveles de riesgo aquí. ¿Pero qué pasa? Que lo está haciendo porque él tiene otros beneficios. Y le gusta, efectivamente. Porque creo que al final, si haces algo que no te gusta a nivel de rendimiento, o llega un momento en el que partes, o que colapsas, o que simplemente... Psicológicamente. Sí, no aguantas. Y que al final no vas a llegar a esos objetivos que tienes, o no los vas a poder aguantar mucho tiempo. Que luego hay gente que lo sacrifica todo, llega, y luego pasa el que cuando se acaba su vida deportiva no encuentran sentido a su vida, les cuesta mucho volver a encontrar un trabajo. Y que claro, que al final cuando tú has dedicado toda tu personalidad y tu identidad a ser deportista de élite y de repente dejas de ser eso, ¿quién eres tú? Entonces, claro, ahí estaría guay un día tener una charla con un psicólogo deportivo o con un atleta de alto rendimiento y poder preguntarle a ver cómo ve él todo esto desde su punto de vista. Pero no sé, yo no sé si quieres añadir algo más. No, creo que nos ha salido algo bastante completillo. O sea, yo creo que sí, sobre todo es eso.
De nuevo recalcar que nosotros no somos atletas de alto rendimiento, no somos, yo hablando personalmente, no soy preparador físico ni entrenador de un atleta de alto rendimiento. De Adri podemos decir, en breves, que se va a apuntar ahí a CrossFit. ¿Te miraste lo de Adaptive? Cuidado, No, lo miro cuidado, no mires nada. Cuidado. No, pero es eso, desde el punto de vista de lo que nosotros vemos a nivel usuario y yo a nivel de trabajo de la gente con la que entreno, pero es eso, yo no estoy en un centro de alto rendimiento con gente de este calibre, entonces no sé. O sea, yo creo que está guay como para que la gente entienda un poco, a lo mejor, si nunca se ha puesto a... La diferencia. Eso es, si nunca se ha puesto a pararse a pensar en qué diferencias hay entre uno y otro, pues para que tengáis esa opción y de nuevo, dejadnos en los comentarios qué pensáis. Abrimos un debate, si pensáis algo diferente, por favor, decídnoslo. Si hemos metido una gamba, totalmente. decídnoslo también. Y no sé, quiere... Y nada, eso, que si os gustaría que habláramos de cualquier cosa, solo tenéis que ponerlo y lo intentaremos. Y nada, y simplemente pues seguir nuestra futura vida como deportistas de alto rendimiento y nada, y a seguir. Así que espero que hayáis disfrutado un montón. Suscribiros, darle like. Y gracias por escucharnos. Así es. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.